En la Grecia del siglo V a.C., a mediados de aquella esplendente edad, surgió en Atenas un impulso por enaltecer al hombre y a la razón, tanto en el pensamiento como en las letras. Se pone en duda la superstición y se ofrece un sistema que no tuviera que ver con las fuerzas naturales, ni el azar o la necesidad, ni siquiera con el amor y el odio, sino con el espíritu, el nous, que tanto se vinculaba con la razón porque buscaba explicaciones inteligibles. Esta evolución se puso en marcha en todos los campos y aunque se venía gestando desde el siglo VI y sus pensadores, se acentuó a comienzos del siglo V, ya fuera porque el desarrollo de la vida política contribuyó comunicando a los ciudadanos el sentimiento de importancia de los acontecimientos humanos, ya porque las guerras médicas y su experiencia vinculante precipitaran las cosas. Sea una, otra o ambas, lo cierto es que dicha orientación es el rasgo característico de la civilización griega. La Atenas del siglo V representaba la libertad helena respecto al bárbaro, encarnaba también la libertad política, puesto que lanzó a la arena la causa de la democracia, de tal suerte que la ciudad se volvió el centro de interés para aquellos que aborrecieran la oligarquía o la tiranía, aquellos interesados en los problemas de la ciudad y que estuvieran además interesados en comprender las posibilidades de la libertad y los medios de garantizarla. Incluso atraía a los que se preocupaban porque dicha libertad se convirtiera en libertinaje. Atenas nunca fue xenófoba y solo se tornó en contra de los extranjeros cuando percibía que las ideas que proponían parecían asociadas a sus males. Como da fe su teatro, la Atenas de este periodo se volcaba en los problemas de la ética, del derecho, de la guerra y de la paz. Tales temas planteaban verdaderos debates sobre las instituciones y el papel que desempeñaban en la vida ciudadana. A esta ciudad llegarían los sofistas. Su nombre evoca a profesionales de la inteligencia. No eran sabios, sophoi, palabra que designaba un estado que no una profesión. Tampoco eran filósofos, pues no aspiraban a la paciente búsqueda de la verdad. Ellos tenían una confianza optimista en la propia competencia. Sabían cómo enseñar a servirse de la inteligencia. Eran maestros del pensamiento y podían transmitirlo. Eran, pues, maestros de la palabra. Esto les acarreó muy pronto animadversiones, y luego que Platón y Aristóteles les adjudicaran ciertos rasgos, el término sofista tomó un sentido peyorativo que aún conserva. No obstante, Atenas, en el apogeo de su poder, los admitió en su seno con tal entusiasmo que la literatura conservó para siempre sus huellas. La enseñanza de estos profesionistas apuntaba al éxito práctico e insistía en que todos tenían acceso al conocimiento, abriendo por primera vez la carrera de la palabra. No por ello debemos suponer que se dio una verdadera renovación social, pues su clientela era elitista, aquellos que pudieran pagar sus costosos servicios. Sin embargo, se fundaba y codificaba una nueva disciplina, el extraordinario deseo de dominar todos los saberes. El individuo, como la ciudad misma de Atenas, tenía una urgente necesidad de saber debatir problemas políticos, jurídicos y morales. Atenas era una democracia directa en la que todos podían participar si sabían expresarse y hacerse de un nombre. Adquirían influencia en las decisiones del Estado de esa forma. De aquí a priori el deseo de instrucción que los sofistas ofrecían. La juventud de grandes aspiraciones decidió tomar parte activa y los maestros de este nuevo arte los encauzaron.
Los jóvenes atenienses podían aprender de un maestro alguna profesión como médico o escultor, pero no recibían ninguna formación intelectual sistemática. Todo se basaba en la fuerza y el valor, la vieja arete de los tiempos homéricos. Por el contrario, los sofistas les ofrecían no el saber desinteresado filosófico que aspiraba a la búsqueda de las verdades metafísicas, sino la enseñanza técnica del ciudadano. Sus propuestas fueron recibidas con entusiasmo, pero pronto fueron consideradas como opuestas a la vieja tradición, e incluso se llegó a contraponer la formación física de la educación antigua con la intelectual. Inquietantes e individualistas, pronto los sofistas fueron atacados por quienes pregonaban un regreso a los verdaderos ideales de la vida helena. El abismo se había abierto y los ataques demuestran la profundidad que adquirió. Incluso serán agredidos por sus compañeros, los filósofos, que recelaban de las enseñanzas tan alejadas de las así consideradas virtudes intelectuales, esas que se proponen descubrir la esencia de las cosas. ¿Hay que culpar a los sofistas? Como afirma Jacqueline de Romilly, una ciudad no puede ser hecha por filósofos puros que meditan sobre esencias. Es preciso que florezca en ella cierto sentido de las realidades. Es preciso, por tanto, formar a gente capaz de tomar parte sin esperar demasiado en las deliberaciones políticas y también de defenderse sin demasiada torpeza ante los tribunales. Pero en Atenas era difícil aportar algo sin ser blanco de las burlas. Siendo los sofistas propios de un arte práctico, sus enseñanzas eran ofrecidas a cambio de una suma, acto que hoy consideramos banal, pero que fue causa de gran escándalo en Atenas. Vendían la competencia intelectual y lo hacían a precio elevado. Platón nos refiere que Pródico, uno de aquellos sofistas, cobraba ciertas lecciones menores en un dracma y otras en varios de ellos. Tómese en cuenta que este era el salario mínimo de un jornalero y que los jueces recibían un subsidio de medio dracma. Calcúlese entonces a un Protágoras que cobraba 100 minas, 10.000 dracmas. Los filósofos de la edad anterior habían tenido alumnos, sin duda jóvenes que aprendían todo lo que el filósofo había pensado y apreciado. Ciencias y teorías sobre el universo, doctrinas religiosas o morales, pero eran grupos reducidos de futuros filósofos, movidos por la curiosidad o la admiración, sin objetivo práctico y mucho menos sin un cursus regular. La situación cambia con los sofistas que se juzgan maestros calificados para la formación intelectual, pero que no buscan adiestrar para formar futuros sofistas, sino oradores brillantes, ciudadanos competentes, espíritus sagaces. Era una techné, inmediatamente eficaz y transmisible, y pedir dinero, mucho de él, era dar eficacia y valor a sus lecciones. El éxito que prometían podía llamarse una retribución, lo cual no podía hacerse con la búsqueda de la verdad. ¿Qué enseña un sofista? En primera instancia, a hablar en público, ya ante el pueblo, ya en un tribunal. Eran pues maestros de retórica. Esta función práctica pronto devino en reflexiones que lanzaban al espíritu a discutir las tradiciones, los recuerdos míticos, los dioses. Nada era aceptado en primera instancia. El único criterio seguro terminó siendo la experiencia humana, inmediata y concreta. Nuestros juicios, nuestras sensaciones e intereses. El hombre fue la medida de todas las cosas, como pregonaba Protágoras. La revolución de los sofistas fue encumbrar su enseñanza frente a la naturaleza y contra ella, y haber considerado que el mérito se aprendía con su contacto. Obviamente, el equilibrio no tardó en romperse. Pronto convergen vivos ataques, falsos aires protectores, escaramuzas y alusiones. El reproche siempre es que los sofistas enseñan lo que solo los filósofos pueden ofrecer y que lo hacen de forma incorrecta. Sócrates, tal como lo presenta Platón, no trató con desprecio a los grandes sofistas de los comienzos, pero
Platón no dejó de definir y estigmatizar lo que representaban los sofistas en general e incluso filosóficamente el sofista. Romilly considera que el pensamiento platónico está marcado precisamente por la relación contra los sofistas, contraviniendo un sistema idealista, exigente y absoluto. Los sofistas surgieron de todos los rincones de Grecia, más o menos lo hicieron en la misma época y todos enseñaron en Atenas, siendo allí donde los conocemos. Los más destacados son Protágoras de Abdera, Gorgias de Leontine, Pródico de Ceos, Hipias de Élide, Trasímaco de Calcedonia. A ellos había que agregar a dos atenienses, Antifón y Critias, los cuales no parece que fueran itinerantes como los grandes sofistas. El movimiento corresponde a la primera mitad del siglo V y puede hablarse de fechas concretas. Protágoras es el mayor, lo vemos relacionado con Pericles en el 443. Le sigue Gorgias, que llega a la ciudad en el 427, luego de la muerte del estadista. Pródico, Hipias y Trasímaco aún viven cuando Sócrates muere en el 399. Son, pues, apenas un puñado de hombres activos durante una generación. Algunos se habían interesado sobre todo en la retórica, otros por la filosofía moral, otros en la crítica de los valores tradicionales o por el análisis del conocimiento y del mundo. Unos se ocupaban de derribar y refutar, otros más bien de reconstruir. Algunos debieron perder el sentido de la moderación, ya que Platón los presenta arrogantes y demasiado seguros de sí mismos, instruyendo desde lo alto de sus cátedras. Los sofistas, un poco para obtener la publicidad necesaria para el reclutamiento de discípulos, ofrecían sesiones públicas donde contestaban preguntas que les brindaban la ocasión de desarrollar sus ideas mientras daban una prueba directa de la eficacia de su método intelectual. Entre sus iniciados y sus semi-iniciados comenzó a gestarse una nueva raza, la de los intelectuales. Sócrates y su grupo no era uno de sofistas, y Platón se empeña tanto en diferenciarlo que ello nos lleva a suponer que en Atenas se confundían fácilmente. De hecho, Sócrates se enlazaba sin problemas con muchos sofistas, discutía los problemas humanos y las nociones humanas como hacían ellos, argumentaba, definía y desconcertaba tal como ellos. Su método y medios eran similares también, pero Sócrates seguía siendo un filósofo en toda la acepción del término. No se hacía pagar, no prometía progreso rápido y no preparaba para una acción práctica. Incluso frenaba a los jóvenes más impetuosos. De todos los sofistas poseemos algún fragmento, algún testimonio, alguna alusión o indicio de que intervinieron más o menos largamente en la querella que enfrentaba la herencia a la educación. Y no parece haber sido nadie que no haya intentado decir en qué medida podía enseñarse la virtud. Si bien la educación sofista no se limitaba a la educación de los ciudadanos, maestros del pensamiento no dudaban en aconsejar a los grandes e incluso a la ciudad misma. Lo cierto es que fueron ante todo rhétores y su enseñanza abarcaba desde la simple fórmula al análisis teórico, del estilo al pensamiento, de la eficacia práctica a la formación intelectual. Según Aristóteles, la retórica nace en la isla de Sicilia, en el primer tercio del siglo V, cuando los procesos criminales aumentaron merced a la expulsión de la tiranía. Corax y su alumno Tisias fueron los codificadores de los preceptos retóricos. Incluso son los precursores de la sofística, al ya ser maestros que se hacían pagar sus clases, así como su apasionado entusiasmo por los razonamientos. Ambos redactaron tratados, technai en griego,
que gracias a Platón y Aristóteles podemos reconocer como de estilos de argumentación seca, rígida y poco simplista. Aquellos tratados primitivos ya consideraban algunas partes del discurso, la narración, el elogio, el ataque personal, entre otros. Ya habían definido la finalidad de la retórica y demostrado en la práctica el éxito de su manejo, basando el discurso, ante todo, en las reacciones humanas. Pronto nace también la reflexión sobre el discurso y sus posibilidades de relación con la justicia y la verdad, discusión que se sostendrá por años. De aquí el entusiasmo que estas ideas novedosas despertaron y se acrecentaron con los debates entre los propios sofistas y luego con los filósofos. Tisias fue maestro de Gorgias y juntos viajaron a Atenas, donde este último habría de establecerse. Gorgias practicó mucho la antítesis, intentó recalcar el efecto mediante toda clase de procedimientos, como las asonancias finales o rimas, la igualdad de número de sílabas, el empleo de términos paralelos, ya sea en su formación, ya en su sonoridad, ya en su valor métrico. Prosa que resuena a poesía y que da la impresión de no haber dejado una sílaba al azar. De hecho, el de Leontine reivindica los poderes de la palabra, puesto que poseía solo y argumentaba, era un discurso que tenía medida la prosa. Adquiriendo toda palabra el prestigio de la poesía, y de aquí su interés en la estilística que compara la prosa y la poesía. A tal punto llegó este interés que en él pronto notamos que la palabra recobró su antigua fuerza mística, su poder mágico al fin y al cabo. ¿Cómo explicar esa energía que encadena al oyente? Poesía, magia, coacción, un poder persuasivo que ya nadie puede conjurar y que sobrepasa el placer de la emoción de un discurso bien pronunciado. Junto a dicho encantamiento está otro elemento de la magia, el momento oportuno en que dichas palabras se pronuncian, el kairos. Los nuevos practicantes de la retórica sabían jugar con las pasiones, suscitarlas o calmarlas a su capricho, aprovechando la fragilidad de las opiniones de los hombres, y esperar el momento adecuado para emplear sus artes. Este poder que, como enuncia Gorgias en Platón, retiene bajo su dominio a todos los demás poderes, tiene un lado oscuro, pues puede emplearse para el mal. Aunque el rétor rebatía: no son malvados quienes enseñan, tampoco el arte es culpable y malvado por ello, sino, creo, aquellos que no lo usan correctamente. El mismo razonamiento vale también para la retórica. Creo que si alguien ha llegado a ser orador, y si luego actúa injustamente en virtud de ese poder y de esa arte, no debe odiar a quien la enseñó, ni expulsarlo de la ciudad. Por ello, es justo odiar, expulsar y matar a quien no la usa correctamente, pero no a quien la enseñó. Los filósofos rebatían a su vez sobre la base de que los métodos de la retórica no se enraizaban en razonamientos claros, no buscaban la verdad ni el bien. Aquella era propiamente un arte del halago. No era seria y sus defensores tenían fines poco morales. Estas argumentaciones las discutirá Isócrates cuando reelabore su visión retórica educativa. El orador deberá ser bien visto para lograr impresionar a su auditorio y deberá también sostener las ideas aceptadas y dignas. Esta preocupación lo encaminará a lo verdadero, cuyo signo es la aprobación del prójimo. No es el bien y la verdad filosófica, pero tal como los hombres las aceptan, son virtudes reconocidas por todo el mundo. El argumentador se transforma en educador. A Protágoras le fascinaba también el lenguaje, pero llevó más lejos el análisis al considerarlo herramienta del pensamiento, comprendiendo sus posibilidades y afinando su precisión. Mientras Gorgias se preocupaba del efecto en su auditorio, Protágoras se afanaba en la correspondencia precisa entre pensamiento y expresión, de tal suerte que era más científica. Junto al de Abdera,
se alineaba Pródico, quien también se preocupaba por la propiedad de la expresión y por ello se adentró en el vocabulario con sus acepciones precisas. Era pues un interés en la sinonimia. Este interés lingüístico de Pródico se reconocía en sus discípulos Tucídides y Eurípides, y aún en Sócrates y Platón, aunque no podríamos dejar de reconocer la ironía cuando Sócrates se declara su seguidor. En ambos sofistas se puede reconocer la firmeza del pensamiento en función del empleo correcto del lenguaje, del cual se desprenderá una concepción retórica diferente a la escuela siciliana que representaba con mucho Gorgias. La retórica de Protágoras es ante todo dialéctica. Enseñaba a defender sucesivamente dos puntos de vista, el elogio y la censura, la acusación y la defensa, y etc. Dicho procedimiento se denominó discursos dobles, disoilogoi. Esta técnica ya era conocida en la comedia y encontramos buenos ejemplos en Sófocles. Pero el sofista hizo de ella una técnica, pues no se contentaba con descubrir que había contraargumentos, sino que ahora se enfocaba en devolver la verosimilitud de estos. Por ejemplo, un hombre era atacado por uno más fuerte que él, lo cual era obvio. El discurso doble hacía ver que el hombre fuerte no atacaría precisamente porque las sospechas recaerían en él. Así, la elegancia consistía en saber tomar los hechos, ideas e incluso las mismas palabras del otro para sacar una conclusión contraria. Tales argumentaciones suponían desplazamientos, reconstrucciones, juegos sutiles cuyo secreto se afanaba en descubrir los discípulos y que Protágoras atesoraba, el arte de dar la vuelta a los argumentos para que una circunstancia abrumadora se convirtiera en una justificación y una circunstancia favorable en un agravante. Estos debates no eran simples juegos escolares, correspondían a una reflexión nueva y seria sobre todos los problemas de la responsabilidad. El arte dialéctico ayudaba a precisar circunstancias. Así, haber matado por error, por imprudencia, involuntariamente, sin poder evitarlo, eran nociones que chocaban entre sí y se afinaban en el curso de tales discusiones y penetrarían poco a poco en la conciencia jurídica. No obstante, este arte de replicar cada argumento hacía sospechoso el principio mismo de toda argumentación y sugería que estos razonamientos eran lo que hasta hoy denominamos sofismas. Aprendiendo a discutir demasiado se acaba por ser un criticastro y subyace en dicha técnica la idea de que el éxito cuenta más que la verdad. En todos y por todos sus peros, la técnica retórica se erguía como una nueva visión tras años de especulación religiosa y cósmica. Y, cual ya apuntaba Gorgias, todo se resumiría a la manera en que este nuevo arte era empleado. En una reflexión seria que combine el análisis de las dos tesis contradictorias permitía llegar a una forma de verdad más profunda que cada una de ellas por separado. En ese encuentro de dos pareceres, de dos tesis, de dos discursos, se ofrecía el mejor medio de afrontar lúcidamente el universo incierto que rodeaba al hombre. A las técnicas sofistas debemos no solo la ciencia formalizada de la retórica, sino disciplinas compañeras como la gramática y las clases de indagaciones que hoy volvemos a llamar, en un sentido amplio, discurso. Sentó las bases de la lógica, pues de ella abrevó Aristóteles. Así también, aquellas ciencias humanas de las que tuvo que echar mano, como la psicología, en la cual se basaban los argumentos de la probabilidad. El estudio de los caracteres, de las reacciones humanas, sus móviles, debilidades y constantes de su comportamiento. Pero junto a esta aportación latea siempre el abuso de esos postulados, y muy pronto encontramos dicha acción entre los discípulos de estos pensadores. El peligro que entrañaban las artes sofistas radicaba en lo que Jacqueline de Romilly denomina tabula rasa, pues en las argumentaciones que tienden a probar que el bien y el mal,
Lo bueno y lo feo, lo justo y lo injusto se confunden porque solo son tales en función de un hombre y una situación. Es decir, que todo se cuestiona, se destruye la creencia en una verdad absoluta, empezando con la existencia misma del error. Así, tomando como base su postura retórica, los sofistas cuestionaron temas difíciles para las mentes de aquella época, y peor aún, sus respuestas fueron mal interpretadas. Protágoras aseguraba con respecto a los dioses: acerca de los dioses, no puedo saber ni si existen, ni si no existen, ni cómo son aquellos en cuanto a su forma, pues muchas cosas impiden saberlo, tanto la incertidumbre como lo breve que es la vida del ser humano. Repasando el griego se entiende por el uso del verbo eidenai que Protágoras afirma no saber lo que son los dioses, no su existencia. Es pues un agnóstico. Sin embargo, el enunciado mismo resonaba a ateísmo para una mente simple. Las religiones precisan de modificarse en razón de su mejoramiento, un proceso que se realiza desde dentro. Pero en Grecia la religión estaba indisolublemente ligada a la ciudad, pues los dioses eran garantes de la misma física y moralmente. Su existencia sancionaba las leyes y los juramentos. La imposibilidad de conocerlos y comprenderlos devenía en poder dudar de la existencia de estos dioses, y por ello Atenas respondió a los postulados agnósticos con procesos de impiedad. A Protágoras se sumaron otros sofistas y cundió una oleada de racionalismo que duró 25 años. Pródico se vinculó al sentido agnóstico y agravó la situación al postular la posibilidad de que los hombres crearan a los dioses en aras siempre de un cientificismo racional. Pródico de Ceos dijo: el sol y la luna y los ríos y los manantiales y en general todo lo que es útil a nuestra vida, los antiguos lo creyeron dioses a causa de su utilidad para ellos, como para los egipcios el Nilo. Y por esto, al pan lo creyeron Deméter, al vino Dioniso, al agua Poseidón, al fuego Hefesto, y así cada una de las cosas provechosas. No ataca este texto el interés religioso, de hecho sigue la tendencia de los viejos rapsodas, pensadores, al estilo de Genófanes, que entendían a los dioses como manifestaciones de ciertas esencias naturales. El problema es que sobrepone al interés religioso o poético el científico. A partir de aquí, la tendencia consiste en preguntarse si los dioses existen. Siempre se les adjudicó a los sofistas un interés en la justicia, lo mismo que a sus dioses. Pero ¿su acción justiciera se nota entre la humanidad? Trasímaco responderá: los dioses no ven los asuntos humanos, pues no podían descuidar el mayor de los bienes entre ellos, la justicia. Vemos en efecto que los hombres no son practicantes de esta. La evolución desde el agnosticismo de Protágoras fue vertiginosa. El hombre, medida de todas las cosas, se ha convertido en el único inventor de una falsa trascendencia. Nadie se tomó la molestia de ahondar en las reflexiones sofistas, simplemente se dio oído al escándalo, y ello es comprensible no solo por el ataque a la fe ancestral, sino al principio divino en que reposaba la moral y el respeto a las leyes. De ello se desprendió otro cuestionamiento más, la justicia. Hipia sostuvo que había un ámbito natural y otro de reglas artificiales impuestas por los hombres y que contrariaban dicho estado natural. A diferencia de la naturaleza imperturbable y cuyas leyes son invariables, las humanas se modificaban constantemente y por ello carecían de seriedad. Luego de estos primeros acercamientos, la crítica parecerá acentuarse progresivamente y a pasos agigantados. Trasímaco, según Platón, sostenía que la injusticia, cuando se manifiesta sin restricciones, es algo más fuerte, más libre, más dominante que la justicia, y el temor a ella no es por cometerla,
sino por sufrirla. Utilidad y ventaja son los objetivos de aquella sociedad individualista, donde incluso los actos heroicos se centran en ese deseo de éxito personal. Los oradores no son ajenos a ellos e incluso los explican en razón de las opciones políticas. La justicia, siempre según el Trasímaco de Platón, es una ingenuidad muy noble, mientras que la injusticia es la marca de un espíritu sagaz. Platón centrará su defensa de la justicia en el ataque a este personaje. No obstante, tal vez debería verse en las palabras del sofista una crítica acerba a la moral tradicional y no una toma de posición en el terreno práctico. Antifón tomará otro camino. Para él, los acuerdos naturales son más poderosos que las leyes de la justicia, puesto que solo y sin testigos que recriminen el no seguimiento de la justicia, la naturaleza continúa imperando. Es decir, todo lo de la ley es accidental, lo de la naturaleza es necesidad. La naturaleza no depende de convenciones. Transgredir sus ordenanzas, aun cuando no se haga frente a testigos que lo señalen, causa un mal, un cargo de conciencia, pues están basadas en la verdad y no en la opinión de otros, como sucede con la ley de la justicia humana. Las cosas de la naturaleza, ta tesfíseos en griego, como lo denomina Antifón, son las tendencias que impulsan a los seres a sobrevivir, a prosperar, a regocijarse. Calicles, de quien se ha llegado a dudar su existencia y se pretende fuera una invención del propio Platón, nuevamente recrudecerá la situación al sostener que hay una ley de la naturaleza en virtud de la cual los fuertes aventajan a los débiles y que las leyes inventadas por los hombres se han elaborado para contener a los fuertes y por ello prefiere rechazar tales imposiciones antinaturales y promover el aprovechar esta ventaja innata. Lo que en Antifón es mera especulación teórica, en Calicles se convierte en consejo, elección y decisión práctica. Los sentidos de ambos se confunden entonces. Dicha confusión, no puede negarse, resultaba en una propuesta tentadora y que respondía muy bien al ambiente individualista de la polisática. Los discípulos de los sofistas cargaron las tintas y les atribuyeron doctrinas, las simplificaron y las banalizaron. Pero no debe pensarse en los sofistas como meros cuestionadores de la tradición, son más bien reconstructores. Intentan sobre nuevos cimientos elevar una moral diferente centrada solo en el hombre. El rasgo más original de los sofistas es que lo intentarán destruyendo primero los antiguos sentidos para conducir precisamente a su reconstrucción. Este doble movimiento, negativo y positivo, es el paso más decisivo en la historia del pensamiento, pero fue un paso mal calculado que devino en un inmoralismo y en la condena de sus promotores. La crisis que vivía la Atenas del siglo V, donde sus antiguos preceptos eran puestos en tela de juicio, tenía como base algo más que la crítica sofista. La guerra, la peste y los horrores de las guerras civiles posteriores se aunaron al agnosticismo y a las ambiciones individuales, y todo ello coadyuvó. Pero prevalecerá la visión platónica que precisaba los peligros morales implicados en la enseñanza de la retórica o de una pretendida virtud política, juzgando responsables a los sofistas de la crisis de valores y del rechazo de toda trascendencia. Y tal vez el filósofo no estaba en un error, pero que se debería matizar, dado que la preocupación sofista por la acción práctica ofrecía medios y argumentos a los ambiciosos, viciando sus análisis y falseándolos. La tormenta se desencadenará a partir de lo concerniente a los dioses y la justicia. Los agnósticos sofistas, en el curso de la irreligiosidad desencadenada durante la guerra del Peloponeso, fueron confundidos con los ateos. Afirma correctamente Romilly: se da por sentado que uno cambia de creencias tan fácilmente como de moda o de moneda,
y parece una caricatura muy deformada de los análisis epistemológicos o antropológicos de los verdaderos sofistas. Se niega a Zeus, ni siquiera se sabe quién es. Se valen de ello para obrar a su modo sin respetar nada. Las reflexiones de los sabios, flotando en un último plano, se perfilan como una forma enteramente disfrazada. Surge entonces el libre pensamiento. La historia deja de depender de los dioses, nada de oráculos en Tucídides. Todo se desarrolla entre los hombres. Los sofistas abrieron la brecha y en sus argumentos encontraron coartadas de argumentos a favor de las conductas prácticas, dejando muy atrás las posturas sofistas, y redundó todo ello en un endurecimiento que nadie pudo detener. La oposición entre la ley y la naturaleza, que no terminaba por ser clara en los sofistas, surgía de manera constante en los continuadores de estos para justificar a los revoltosos. Lo que era un instrumento al servicio del análisis teórico se convertía en un arma amoral. La naturaleza de la que se hablaba no es un ente universal y abstracto, sino la de cada hombre, la naturaleza humana, donde se producían conflictos de deseos, intereses o tendencias, y ellos decidían los actos. Obedeciendo o no a esta naturaleza particular, la convirtieron en cómplice y excusa perfecta. Caso concreto será el esgrimir el argumento de la ley natural del más fuerte para sostener el imperialismo ateniense, o a nivel personal no era muy distinto, y de esto da testimonio la vida de Alcibíades. Existe una continuidad innegable entre los prudentes sofistas y sus discípulos arrogantes e impacientes, pero existe un punto de ruptura, de exageración de las tesis, momento que no es fácil de situar en el tiempo, pero que ocurrió sin lugar a dudas. Agravadas y deformadas por los atenienses, las tesis sofistas sirvieron de arma y coartada en la perspectiva de una guerra que, si se piensa desde un ángulo muy simplista, fue una contienda de ideas. Pero el verdadero sofista no es amoral, sino un promotor de una nueva moral. En la época de los sofistas, el volver a los ojos al hombre, antes tan desvalido frente a la deidad, es una idea que maravilla al hacer florecer la gloria humana por primera vez, siendo al propio tiempo una reflexión esencial sobre los inicios y la evolución de la humanidad. En el Protágoras de Platón, el sofista explica este fenómeno mediante el mito de Prometeo. El titán otorgará a los hombres las artes y las técnicas, pero Zeus regalará a los hombres el pudor y la justicia. Hay dos Caidike. Para sustentar la armonía y los vínculos creadores de amistad entre las ciudades. No olvidemos que en esa época la felicidad del Estado era la del individuo. Protágoras esgrimía entonces la idea del contrato social. Cada uno necesitaba de los demás, formar con ellos un grupo unido y coherente. Dichas asociaciones implicaban el respeto hacia el prójimo y el reconocimiento de derechos recíprocos a través del tamiz de la justicia. ¿Dónde estaba, pues, la tendencia injusta de los sofistas? Hipias, en las Memorables de Jenofonte, ya defiende la justicia en términos muy parecidos a Protágoras. La justicia es aquello que los ciudadanos han decretado, conviniendo juntos lo que se debe o no hacer. Ambas ideas no se alejaban de las reflexiones de Antifón, para quien la ley es producto de la convención de los hombres, en tanto que la naturaleza gesta sus acuerdos por sí misma. La ley era una invención humana pero saludable, producto del compromiso de los hombres. La justicia ya no tenía a los dioses como baluartes, pero hallaba otros nuevos en el interés bien entendido, así como por los hombres, y entonces la justicia se reconstruía. En el texto conocido como Anónimo de Jámblico, ley y naturaleza no están separadas, ya que el vínculo social que necesita de la ley se basa en la naturaleza. El texto enfatiza que el grupo humano necesita de un espíritu de unión y de equidad. Con la visión práctica sofista, el Anónimo de Jámblico afirmaba que el respeto a este principio daba como resultado la confianza recíproca, el buen uso de la suerte y del tiempo, la ausencia de las preocupaciones, el sueño tranquilo, la rareza de las guerras y muchas más ventajas.
Su desprecio trae por el contrario una serie de males, tales como la tiranía. La justicia es un imperativo para la supervivencia de cada día y para la alegría de vivir de cada uno. La consigna sofista parecía dejar en claro que la ley y la justicia eran un mal asunto para el individuo, pero para la colectividad eran el camino de la salvación y del mayor bien. Esto en una época que corría al individualismo y a la concepción del superhombre, redundó en una aceptación del principio sofista solo en sentido de la utilidad que pudiera brindarles. Con todo, en los sofistas podemos atisbar la recuperación de una serie de virtudes que tendían a la reconstrucción de la moral antigua. La primera aportación sofista fue el sentido de la utilidad en lugar de la verdad. Los juicios que emitía cada uno podían ser tan verdaderos como otros, aun cuando no todos produjeran los mismos resultados. Sumirse en análisis especulativos era rechazado por los sofistas, que promovían una preocupación consciente del interés común y no de una idealizada verdad absoluta. Sobre lo bello, lo bueno, lo justo y sus contrarios, nadie tenía la última palabra. Todo dependía del grupo que lo juzgaba en común, y por ello la utilidad tenía un sentido, el defensor un papel que interpretar, el consejo era oportuno y la experiencia política eficaz. En el aspecto religioso la aportación también es clara. La creencia en los dioses no tenía la misma base que antes. Los sofistas apuntaban a una fe racionalizada, más relativista, más científica y crítica. Al confundirse los dioses con el Estado, se comprendía mejor por qué la especulación era admitida y daba pie a la variación, pero al mismo tiempo era legítima y bienhechora. La tercera aportación de la sofística era la necesidad de la enseñanza. Sobre el mismo postulado de la utilidad en razón de la ciudad, la enseñanza de las virtudes se establecía como una necesidad por ella y para ella. La educación enseñaba al joven y al niño la armonía que permitía el feliz equilibrio y el entendimiento con el prójimo, promoviendo una devoción por el interés común. Las virtudes no se aprendían sino con el ejemplo de las personas, y de allí, siguiendo la antigua idea de que el castigo no era para hostigar por el error, sino en razón de no cometerlo en el futuro, un sentido ya expuesto en Esquilo, el sofista promovía el castigo educativo, que previene no solo al culpable, sino a los testigos para no cometer nuevas faltas. Y cosa maravillosa, Platón adjudicaba esta idea por igual a Protágoras que a Sócrates. La nueva moral sofista se fundaba en el grupo humano, y por ello los sofistas terminarán por proponer que hay una recompensa para las buenas acciones, una metafísica de los que cumplen la ley que era dictada a favor de la sociedad. En general, esta tendencia se hallaba en todos, aunque no puede negarse la posibilidad de que algunos fueran amorales. De esta idea partía la configuración o el intento de configuración de una doctrina política, siempre con la base del bien de la ciudad y los pueblos. Bajo esta perspectiva es que debemos reconocer las influencias sofistas en los autores literarios y no acusar a la ligera con Aristófanes, ni alabar sin reflexión con Eurípides, o señalar sin base las acusaciones de Platón.